Cuando miramos atrás, después de décadas de vida, nos damos cuenta de cuántas batallas ya hemos enfrentado. Algunas se ganaron con alegría, otras con lágrimas. Algunas fueron victorias silenciosas, otras marcadas por celebraciones. Y si has llegado hasta aquí, es porque Dios ha estado presente en cada capítulo de tu historia, incluso en aquellos días en los que parecía ausente. Pero hay un don que Él ofrece especialmente en esta fase que llamamos la más sabia de la vida, el don del descanso. No hablo solo del descanso físico, tan necesario, sino del descanso del alma, ese alivio interior que llega cuando entendemos que ya no tenemos que cargar solos con el peso del mundo, que significa descansar en Dios. Después de los 60, descansar en Dios no es renunciar a la vida, sino vivir con la certeza de que no necesitamos pelear todas nuestras batallas con nuestras propias fuerzas. Es confiar en que Él es quien gobierna cada detalle, quien está atento a nuestras necesidades y quien no nos abandona, aun cuando nuestra salud ya no es la que era, o cuando los cambios de la vida nos sacan de nuestra zona de confort. El Salmo 62 aún nos dice: a mi alma, espera en silencio, solo en Dios, de Él viene mi salvación. Esta espera silenciosa no es apatía, es confianza, es la paz de saber que Dios está cuidando las cosas, incluso cuando no vemos que nada sucede. En el peligro de vivir inquieto durante esta fase. Mucha gente piensa que cuando llegan a la vejez, la vida se vuelve automáticamente más pacífica. Pero en la práctica sabemos que no es así. Existen preocupaciones sobre la salud, la familia, la estabilidad financiera e incluso el sentido de la vida. Si no aprendemos a descansar en Dios, podemos vivir esta etapa con más pesadez que ligereza. Jesús nos dio una invitación eterna en Mateo, las 11:28, -29. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. No dijo que daría descanso solo a los jóvenes o a los que apenas comienzan su camino, sino a todos los que se sienten cansados. Y eso te incluye a ti, que ya has vivido tanto. Historia ilustrativa. Conocí a seu Joaquín, de 81 años, que trabajó toda su vida como agricultor. Me dijo que durante muchos años, incluso después de jubilarse, no pudo descansar realmente, no porque todavía necesitara trabajar, sino porque su mente siempre estaba llena de qué hubiera pasado. Sí, ¿qué pasa si mis hijos me necesitan y no puedo ayudarlos? ¿Qué pasa si mi salud empeora? ¿Qué pasa si no tengo tiempo para ver crecer a mis nietos? Solo cuando comprendió que descansar en Dios significaba entregar estas preguntas en las manos adecuadas, comenzó a vivir con más serenidad. Hoy dice: no, dejé de preocuparme por la vida, pero dejé de cargar sola con su peso en solicitud. Inicial en esta serie, exploraremos juntos cómo experimentar el verdadero descanso en Dios, sin culpa, sin miedo y sin la sensación de que estamos deteniéndonos o rindiéndonos. Descansar en Dios significa seguir viviendo, pero con ligereza. Es sembrar en el presente, sin la ansiedad del mañana, sabiendo que la cosecha está en sus manos. Primera clave bíblica para descansar en Dios: entregar el control. Si hay una verdad que nos enseña el tiempo, es que no tenemos control sobre casi nada. Podemos planificar, soñar, calcular e incluso intentarlo lo mejor posible, pero basta con una llamada telefónica inesperada, un cambio de salud o un acontecimiento mundial para recordarnos que la vida es frágil e impredecible. Y es exactamente por eso que descansar en Dios comienza con la decisión de entregar el control. No se trata de descuido o irresponsabilidad, sino de reconocer que nuestro lugar no está en el trono,
está en las manos del Padre el apóstol. Pedro nos exhorta en 1 Pedro 5:7, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Obsérvese que el texto no dice cierta ansiedad, sino toda la ansiedad. Esto incluye las pequeñas preocupaciones y aquellas que te quitan el sueño, incluye todo, desde la factura que vence a fin de mes hasta el miedo a cómo será. Nuestra partida de esta vida en la carga de intentar controlarlo todo controller es agotadora, es como intentar retener agua con las manos por mucho que aprietes los dedos, siempre se escapa un hue. En la vejez, la lucha por el control puede ser aún más porque nos enfrentamos a cambios que están fuera de nuestro control. El cuerpo ya no responde como antes. Los seres queridos se van o se mudan. La sociedad cambia. Y no siempre seguimos el mismo ritmo en estos momentos. Insistir en mantener el control solo aumenta la frustración. El ejemplo de Moisés es un ejemplo de alguien que aprendió a ceder el control mientras guiaba al pueblo de Israel por el desierto. Enfrentó crisis diarias, hambre, sed, revueltas, enemigos. Podría haber intentado resolver todo él mismo, pero sabía que el control estaba en manos de Dios. En Éxodo 3, las 3:15 dijo en sí: tu presencia no va con nosotros, no nos hagas subir de aquí. Moisés entendió que no bastaba tener un plan. Era necesario contar con la presencia de Dios guiando cada paso. Una historia real inspiradora. Doña Marta, de 68 años, siempre ha sido la proveedora de la familia. Ella era quien resolvía los problemas, organizaba las finanzas y cuidaba de todos. Pero después de que su salud empezó a mostrar signos de debilidad, sintió el peso de no poder ser la misma nunca más en una conversación. Ella dijo, tenía miedo de que si no tenía el control, todo se derrumbaría. Pero cuando aprendí a confiar de verdad, me di cuenta de que no era yo quien lo sostenía todo, era Dios. Desde el principio, hoy vive más livianamente, cuidando lo que puede y renunciando a lo que no puede cambiar. Cómo transferir el control en la práctica oral. Antes de tomar cualquier decisión, pídele guía a Dios. Incluso en las cosas sencillas, reconoce tus límites. Aceptar que no puedes resolverlo todo es un acto de humildad y sabiduría. Reemplace la preocupación con adoración. Cuando llegue la ansiedad, cante, lea la Biblia o simplemente dé gracias por el cuidado de Dios en el pasado. Recuerda las victorias pasadas. Sí, Él cuidó de ti ayer, cuidará de ti hoy y mañana. El descanso que viene de la rendición. Cuando entregas el control, el descanso se vuelve posible porque la responsabilidad última ya no está sobre tus hombros. Ya no necesitas tener todas las respuestas. Ya no es necesario anticipar cada escenario. Puedes simplemente vivir un día a la vez, sabiendo que estás en las manos más seguras del universo. El Salmo 37:5 nos recuerda: encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él actuará. Esta no es una promesa vaga, es una declaración firme. Cuando te entregas, Dios actúa cuando tú lo dejas ir. Él te sostiene. Tú sabes, segunda clave bíblica para descansar en Dios: confiar en la provisión diaria del Señor. Uno de los mayores desafíos para descansar en Dios es aprender a vivir un día a la vez. Cuando miramos demasiado hacia el futuro, la ansiedad crece. Cuando nos quedamos estancados en el pasado, la tristeza pesa mucho. Pero cuando confiamos en la provisión diaria del Señor, descubrimos que Él siempre nos da exactamente lo que necesitamos para hoy. Jesús nos enseñó esto de manera sencilla y poderosa en Mateo 6:11, cuando nos enseñó el Padre nuestro: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No es el pan del mes ni el pan de la década, sino el pan de hoy. Esto nos recuerda que Dios quiere
que confiemos en Él continuamente. No que tratemos de acumular fe como si fuera alimento. El cuidado de Dios en el desierto, cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto hacia la tierra prometida. Dios enviaba maná cada mañana, Éxodo 16, pero había una regla: solo podían llevar lo suficiente para ese día en sí, intentaban guardarlo para el día siguiente. El maná se echaría a perder, excepto en la víspera del sábado. Fue un entrenamiento diario de confianza. El mismo Dios que sostuvo a una multitud durante 40 años en el desierto es el mismo Dios que te sostiene hoy. Él no ha cambiado, su brazo no perdió fuerza cuando el miedo al mañana roba la paz del hoy después de los 60. Es común pensar en el mañana. ¿Estaré lo suficientemente sano para vivir bien unos años más? ¿Tendré los recursos para mantenerme cerca a mis hijos y nietos? Estas preguntas son naturales, pero no pueden convertirse en la base de nuestra vida en sí. Vivimos siempre tratando de predecir y controlar el mañana. Perderemos la paz que Dios quiere darnos. Hoy Jesús fue muy claro en Mateo 6:34, así que no se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá sus propios problemas. Cada día tiene sus propios problemas. No se trata de un llamado a la imprudencia, sino a la confianza. Planificar es sabio, pero preocuparse excesivamente es una carga innecesaria. Una historia real inspiradora. El señor Anselmo, de 74 años, perdió su trabajo poco antes de jubilarse. Tenía reservas para unos meses, pero la incertidumbre del futuro lo dejaba ansioso. Un día, mientras hablaba con un amigo de la iglesia, escuchó: no necesitas una cuenta bancaria llena para tener paz. Solo necesitas un corazón lleno de confianza. Decidió ponerlo en práctica. Comenzó a agradecer a Dios diariamente por lo que tenía y a confiar en su cuidado para lo que estaba por venir. Poco después, recibió una invitación para trabajar a tiempo parcial, lo que complementó sus ingresos hasta que se aprobó su jubilación. Hoy dice: Dios nunca llegó tarde, ni dejó que me faltara nada. Como confiar en la provisión diaria. Practica la gratitud diaria cuando te despiertes. Enumera al menos 3 cosas por las que estás agradecido. Oremos por necesidades específicas hoy. No intentemos resolver todo el mes en una sola oración. Observa la fidelidad de Dios en las pequeñas cosas. Una conversación, una ayuda inesperada, un detalle que salió bien. Todo esto es provisión. No compares tu viaje con el de otros. Dios sabe lo que es suficiente para ti. El descanso que nace de la confianza diaria. Cuando dejamos de cargar con el peso del mañana, descubrimos que el hoy es más ligero. Y a medida que experimentamos la provisión de Dios día a día, la fe crece. Mañana, cuando surja una nueva necesidad, recordaremos: Él ya cuidó de nosotros antes. Él cuidará de nosotros nuevamente. Salmo 68:19 dice: bendito sea el Señor, que cada día lleva nuestras cargas. Dios es nuestra salvación. Este día a día es la clave del descanso. No es una promesa única, es un cuidado continuo. Tercera clave bíblica para descansar en Dios. Descansar en la seguridad de la eterna fidelidad del Señor. Si hay algo que nos demuestra la vida, es que la gente cambia, las circunstancias cambian, el cuerpo cambian, incluso nuestros propios pensamientos cambian. Pero hay una realidad que permanece inalterable: la fidelidad de Dios. Malaquías 3:6 dice claramente: el Señor no cambia. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido destruidos. Este es el fundamento que sostiene nuestra fe, y el fundamento que nos permite descansar. Saber que Dios no cambia significa que lo que Él prometió en el pasado sigue vigente. Hoy la fidelidad que te sostuvo cuando tenías 20, 40 o 50 años es la misma que te sostiene ahora.
en la fase más sabia de la vida, porque la fidelidad de Dios trae descanso. Cuando recordamos que Él es fiel, quitamos nuestra mirada de lo que no podemos controlar y la ponemos en lo que es eterno. La fidelidad de Dios no depende de nuestro desempeño, del panorama político, de la economía o de nuestra salud. Está vinculado a su carácter inmutable. El apóstol Pablo refuerza esta verdad. En 2 Timoteo, las 2 y 13 en sí somos infieles. Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Esto significa que incluso cuando nuestra fe flaquea, Él permanece firme aun cuando dudamos. Él sigue cumpliendo lo que dijo en ejemplos bíblicos de la fidelidad de Dios a Abraham. Dios prometió un hijo, y la promesa se cumplió, aun cuando parecía demasiado tarde. José, aunque fue vendido por sus hermanos y olvidado en la cárcel, vio la fidelidad de Dios transformando la tragedia en propósito en Ruth en medio de la pérdida y la pobreza. Ella vio a Dios restaurar su vida y colocarla en el linaje de Cristo. Cara historia, vemos que la fidelidad de Dios no se limita a los tiempos fáciles. Por el contrario, brilla más en los tiempos difíciles. Una historia real inspiradora. Doña Celina, de 72 años, perdió a su marido después de más de 50 años de matrimonio en la soledad. La golpeó duramente y se preguntó cómo viviría sin su compañero de toda la vida. En un día, leyendo Lamentaciones, las 3:22-23, encontró un profundo consuelo. Es por la misericordia del Señor que no hemos sido consumidos, y su fidelidad nunca termina. Es nueva cada mañana. Ella me dijo: he descubierto que la fidelidad de Dios no es un concepto lejano, es una presencia diaria que me levanta de la cama hoy. Doña Celina es un testimonio vivo de que es posible encontrar descanso, incluso en medio de grandes pérdidas. Cuando confiamos en la fidelidad de Dios, ¿cómo vivir descansando en la fidelidad de Dios? Recuerde lo que Él ya ha hecho. Mantenga un cuaderno o diario para registrar las oraciones contestadas y los milagros. Alimenta tu fe con la palabra. Lee las promesas bíblicas todos los días al testificar a otros. Contar cuán fiel ha sido Dios fortalece tu fe y la fe de quienes escuchan. Oremos con gratitud, no solo con peticiones. Esto cambia el enfoque de lo que falta a lo que ya se ha dado, al el descanso que viene de la certeza. Cuando sabemos que Dios es fiel, no necesitamos vivir con temor de lo que está por venir. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Él que sostuvo al pueblo en el desierto, que estuvo con David en los campos, que fortaleció a Pablo en la prisión, es el mismo que te sostiene a ti. Hoy descansar en la fidelidad de Dios es vivir con la seguridad de que nada puede separarnos de su amor. Romanos, las 8:38-39. Ni la edad, ni los cambios, ni las pérdidas. Su fidelidad es nuestro refugio seguro. Hemos llegado al final de esta reflexión, y quizás estés pensando: ¿es posible vivir descansando en Dios incluso con tantos desafíos? La respuesta, con total seguridad, es sí, pero este descanso no es fruto de un día perfecto, ni de circunstancias ideales. Se trata de 3 claves que hemos revisado juntos. Entregue el control, reconozca que no tenemos que llevar el peso de la vida solos. Confía en la provisión diaria. Vive un día a la vez, sabiendo que Dios es suficiente para hoy. Descanse en la fidelidad de Dios. Recuerde que Él no cambia y sus promesas siguen vigentes. En la fase más sabia de la vida, no es el momento de rendirse, sino de vivir con más ligereza. Es cuando miramos atrás y vemos la mano de Dios en cada capítulo, y al mismo tiempo miramos hacia adelante sin miedo, porque sabemos que Él también está allí. En vivir en la práctica
El descanso en Dios descanso no significa inactividad, sino confianza. Podrás seguir ayudando, enseñando, aconsejando y viviendo intensamente, pero con el corazón en paz, libre de la ansiedad que te roba el sueño. En descansar es caminar sabiendo que el camino ya está en manos del Creador. Cuando decides descansar en Dios, descubres que incluso las pequeñas alegrías se vuelven más sabrosas. Café caliente por la mañana, a la sonrisa de un nieto, una conversación con un viejo amigo. La lectura pacífica de la palabra en todo se vuelve más profundo cuando el alma es ligera. Quiero dejarles con Isaías 46:4. Hasta tu vejez y tus canas, yo soy quien te sustentará. Yo te hice y te sustentaré. Yo te sustentaré y te salvaré. Esta promesa es para ti, hoy y siempre. Pase lo que pase, Dios sostiene. Y cuando sabemos esto, el descanso no es solo un deseo, es una realidad posible. Amado Señor, hoy venimos ante ti con gratitud por cada año de vida, por cada experiencia que nos ha hecho crecer y por cada liberación que el Señor nos ha dado. Reconocemos que a menudo tratamos de llevar el peso del mundo solos y terminamos cansados, abrumados y ansiosos. Pero hoy decidimos entregarle el control al Señor. Padre, enséñanos a confiar en tu provisión diaria. Ayúdanos a vivir un día a la vez, a ver las pequeñas bendiciones que nos das y a descansar en el hecho de que el mañana está seguro en tus manos. Que nuestra mente no esté dominada por el miedo, sino por la confianza en ti, Señor. Renueva en nosotros la certeza de tu eterna fidelidad, a que cada recuerdo de preocupación del pasado nos fortalezca en el presente, en que podamos vivir el resto de nuestros días con un corazón en paz, sabiendo que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Bendice a cada persona que escucha este mensaje, que ahora sientan tu presencia reconfortándolos, calmándolos y fortaleciéndolos. Y al final de esta oración, puedes respirar profundamente y decir: descanso en Dios, porque sé que Él cuida de mí. Oramos así, en el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano, querida hermana, si esta reflexión te habló al corazón, quiero invitarte a compartir este video con alguien que necesite escuchar sobre el descanso que viene de Dios. Déjanos un comentario contándonos qué parte de este mensaje te ha tocado más y cómo has experimentado el descanso en el Señor. Y si aún no estás suscrito, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir nuestras próximas reflexiones y oraciones. Difundamos juntos la paz y la esperanza que solo Dios puede dar, porque nunca es demasiado tarde para aprender a descansar en Él.